Cada mañana, Elena tantea la mesa antes de sentarse. Lleva años usando gafas oscuras, no para protegerse del sol, sino para ocultar que el centro de su visión ya no responde. Puede orientarse por los bordes, por la luz lateral, por la memoria del espacio. Pero cuando intenta leer una carta, reconocer el rostro de su nieta o enfocar la aguja al coser, depende de que alguien más le describa lo que tiene delante. La degeneración macular asociada a la edad le arrebató justo la zona donde el ojo concentra el detalle fino. Lo demás sigue ahí, pero lo esencial no. Prima, un implante retinal fotovoltaico subretinal acompañado de unas gafas de proyección infrarroja, nace para intentar cerrar esa brecha. La idea es directa y ambiciosa: sustituir el trabajo de los fotorreceptores dañados con un microchip colocado bajo la retina que convierta luz codificada en impulsos que el nervio óptico pueda llevar al cerebro. El detalle decisivo es que ese chip no tiene batería propia ni cables externos. Depende por completo de la energía y la información que le envían las gafas en forma de pulsos infrarrojos. Si esa transferencia falla, la promesa se diluye. La pérdida de visión central no es solo un problema óptico. Es una limitación diaria que obliga a renunciar a tareas básicas que exigen precisión. Hoy las soluciones pasan por lupas electrónicas, entrenamiento en visión periférica y ayudas digitales. Funcionan, pero no restituyen la sensación de mirar algo y distinguirlo en el punto exacto al que se dirige la atención. En pacientes con atrofia geográfica por degeneración macular, la retina periférica puede seguir operativa, mientras la zona central pierde sus fotorreceptores. La arquitectura del ojo, sin embargo, permanece en gran parte intacta. Esa asimetría abre una posibilidad técnica. Si las capas internas de la retina y el nervio óptico aún transmiten señales, quizás se pueda insertar una nueva fuente de estímulo justo donde los fotorreceptores ya no responden. En estudios clínicos tempranos dirigidos por Pixion Vision junto al Institut de la Vision en París, se implantaron microchips subretinales en pacientes con atrofia geográfica, y se observó que podían percibir patrones luminosos proyectados por las gafas y localizar objetos simples sobre una mesa. No era visión natural, pero era información útil. Esa demostración cambió la conversación. El tejido no estaba completamente desconectado, podía ser activado con la señal adecuada. El mecanismo exige precisión microscópica. El chip se coloca bajo la retina, en la región donde antes trabajaban los fotorreceptores. No capta luz visible como lo hace una retina sana. Las gafas que lleva la persona incorporan una microcámara que registra la escena frente a ella. Ese video se procesa en tiempo real y se transforma en un patrón de luz infrarroja modulada. El ojo humano no percibe esa longitud de onda, pero el implante sí. Cada píxel del chip es una pequeña célula fotovoltaica que convierte los pulsos infrarrojos en corriente eléctrica local. Esa corriente estimula directamente las neuronas bipolares que todavía conectan con el nervio óptico. Es como reemplazar una fila de teclas dañadas en un piano, pero mantener intacto el cableado que lleva el sonido al auditorio. El desafío no es solo encender puntos de luz. Es lograr que el cerebro los interprete como contornos coherentes. La retina no es una pantalla plana. Es una red que filtra, contrasta y organiza la información antes de enviarla al cerebro. Prima simplifica ese procesamiento y confía en la plasticidad cerebral para completar lo que falta. En ensayos clínicos reportados por el equipo del Institut de la Vision, los pacientes aprendieron a reconocer letras de gran tamaño tras sesiones de entrenamiento, combinando la señal artificial central con su visión periférica residual. Ese aprendizaje no ocurre en horas. Requiere adaptación, repetición y ajustes finos en la intensidad y el patrón de estimulación. Si la energía infrarroja es insuficiente, la señal se pierde. Si es excesiva, puede generar ruido perceptivo. La ventana operativa es estrecha. Para Elena, el uso cotidiano no se siente como recuperar la vista de golpe. Se siente más bien como reaprender a mirar. Al principio, distingue puntos luminosos que se ordenan en líneas cuando enfoca una puerta o un plato. Con práctica, esas líneas se convierten en bordes. Puede centrar un rostro y diferenciar la silueta de unos ojos. No ve colores con el implante, percibe contrastes de intensidad, y necesita las gafas siempre que quiera esa ayuda central. Si se las quita, vuelve a depender solo de su periferia. La integración con su visión residual es clave. El implante cubre un campo pequeño, diseñado para la región macular, mientras el resto del entorno lo sigue percibiendo con su retina sana.
Esa combinación es parte de la estrategia, no una limitación. La promesa real no es leer novelas en letra diminuta. Es volver a identificar un número en el microondas, firmar un documento con mayor precisión o reconocer la expresión de quien se sienta enfrente. En pruebas controladas, tareas como localizar un objeto claro sobre fondo oscuro o distinguir letras grandes mostraron mejoras medibles frente a la línea base sin el implante activado. Esa diferencia, aunque modesta en términos clínicos, cambia la experiencia diaria. La persona ya no explora el espacio solo con movimientos amplios de cabeza. Puede fijar el centro y obtener información puntual. Prima comenzó sus primeros implantes clínicos en humanos a partir del 2018 en Europa, en estudios de viabilidad para atrofia geográfica. Desde entonces ha permanecido en fases clínicas limitadas. No es un dispositivo de uso masivo. Para que se convierta en una opción estándar, necesita completar ensayos pivotales con más pacientes y demostrar seguridad y beneficio funcional sostenido durante años, no meses. Si esos hitos se cumplen, una disponibilidad regulatoria amplia podría situarse aproximadamente entre el 2027 y el 2029 en algunos países, con calendarios distintos según cada agencia. El costo hoy es elevado. Un implante retinal con cirugía especializada, seguimiento y el sistema externo puede situarse en un rango estimado cercano a los $150,000 a $200,000 por paciente en entornos clínicos avanzados, considerando dispositivos comparables y procedimientos de alta complejidad. En un escenario de producción a mayor escala y procesos quirúrgicos optimizados, ese rango podría descender hacia los $50,000 a $70,000. Para alcanzar esa cifra más baja, tendría que consolidarse una fabricación en volumen, reembolsos por sistemas de salud y una curva de aprendizaje quirúrgica que reduzca tiempos y complicaciones. Elena sigue usando sus gafas oscuras cuando sale a la calle. Ahora no esconden una ausencia total en el centro, sino un sistema activo que depende de alineación, energía y entrenamiento. La tecnología no borra su historia con la enfermedad, pero introduce una nueva variable: la posibilidad de intervenir en el punto exacto donde antes había silencio visual. Y mientras los ensayos avanzan y los costos buscan descender, la pregunta ya no es si un microchip puede dialogar con el nervio óptico, sino hasta qué nivel de detalle estamos dispuestos a considerar suficiente para llamar a eso volver a ver.